Bienvenidos a este espacio en el que exploramos Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana, así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cada una de las plataformas en las que estamos disponibles: Spotify, Apple Podcasts, YouTube y un montón de otras más. También nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como Mentenautas Podcast. Allí nos pueden seguir, contactar, recomendar un tema, un invitado, autoinvitarse, ver extractos de episodios, material interactivo, material extra, etcétera. Mentenautas Podcast. Bueno, hoy tenemos otro episodio con una invitada más, una nueva invitada. Se da cita por primera vez a este espacio y me gustaría que tú misma te presentes y de antemano digo o doy spoiler, es médica, pero yo quisiera que tú te presentaras más allá de lo que eres como médica, sino que deja un resumito ahí. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Esto siempre es como la parte más difícil, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Daniela Santana. Y sí, voy a enganchar el título solamente como sí, soy médica egresada de la Autónoma. Pero creo que definitivamente cuando hablo de mí, tengo que decir que soy de Asua, soy una persona sureña, que viene de la costa, que ama las playas, que ama el trabajo social, que ha vivido muy estrechamente con las comunidades, con comunidades y grupos vulnerables. Y que, bueno, que definitivamente soy una persona muy espontánea. Yo soy de la gente que tú dices, vamos para la playa ahora. Yo voy para la playa. Entonces, pero también como muy mixto, porque yo puedo ser una persona también muy analítica, de que tengo que tener como todas las cartas sobre la mesa para veces para tomar decisiones. Así que yo creo que yo soy como una cajita de Pandora. Al menos la gente, como que ha sido para mí siempre un reto explicar qué yo soy o lo que soy, porque a veces hago tantas cosas que pueden ser diversas, que en mi mente y en mi convicción de vivir significan y van alineado a algo, pero para la gente desde afuera puede ser complejo como ver todo ese macro como un solo. Entonces, claro, más o menos por ahí va la cosa. Ok, iremos descollando chin a chin. Venlo adelante. Pero nosotros tenemos una dinámica acá en Mentenautas de unas preguntas que se hacen a los invitados. Y la primera pregunta dice: ¿qué ha estado pasando por la mente de Daniela en estos días últimamente? Cuando tú me dijiste de venir al podcast, eso fue como, ¿qué yo voy a decir en esa pregunta? Porque mi mente siempre está constantemente pensando o haciendo, creando cosas nuevas. Ahorita mismo, honestamente, he estado pensando mucho en los próximos cambios de mi vida. Obtuve una beca para una maestría en cooperación internacional para España, Madrid, en septiembre de este año. Entonces, toda mi vida va como volcada a ese próximo paso. Entonces, mucha documentación, mucho papeleo, que es lo que hay que buscar, la cita que hay que hacer. Ha sido como muy evocada a eso. Y simultáneamente he estado en una fase final de aplicación a un programa de sponsor del Departamento de Estado de los Estados Unidos para otra maestría en salud pública. Entonces, ha estado como muy volcado esos procesos, como las aplicaciones, la documentación, qué va a hacer después de eso, cuál es el siguiente paso, proyectos que estoy dejando, cosas que tienen que pausarse, cosas que tengo que dejar como listas o hechas para que sigan la marcha cuando no esté físicamente en la isla. Así que mi cabeza ha estado como muy pensando en qué es lo que tengo que hacer y resolver antes de septiembre. Así que como mucho de lo que viene haciendo Daniel estos días o pensando. Sí. Y la segunda pregunta: ¿qué canción, artista, álbum, género ha estado paseando por tu mente? Bueno, yo soy de gente que escucha música generalmente en carretera. No soy de que, bueno, hoy voy a dormir con una música, pero en la carretera, cuando siempre me gusta escuchar música o un podcast o algo así, de repente no te voy a sorprender con esto, es una música muy comercial, pero la canción que he estado pensando mucho en mi mente estos últimos días, escucho mucha música católica, cristiana, pero ahorita estaba con Millones de Camilo. Creo que por todos los cambios que vienen ahorita en mi vida, algunas cosas que tengo que dejar o pausar o que no tengo resueltas, esa canción como... Yo soy una persona muy emocional, muy pasional, entonces esa canción como hace mucho sentido con cosas que estoy viviendo en mi vida ahorita. Es sentimental, entonces Millones de Camilo.
Ok. Yo ayer, precisamente, yo grabé un podcast que lo subí ayer mismo. Y las canciones que estaban pasando por mi mente eran distintas a las que... Pues literalmente a las de hoy. Literalmente hoy yo me levanté y fue con una canción y yo tuve que ponerme los audífonos porque yo dije, no. Si Tengo que no la escucharla. escucho, no se me va a salir de la cabeza. Ayer, cuando yo estaba grabando, era el álbum de Thriller de Michael Jackson. Y todas sus canciones, yo duré como 2 o 3 semanas que eso no Pisa. se me... Y bueno, todavía no se me salen de la cabeza, pero más recientemente, o esta mañana, fue... Creo que se llama Like a Teen Spirit de Nirvana. Esa canción, Pesado. yo me desperté y fue pensando en eso y yo tuve que ponerme los dos audífonos mientras me estaba cepillando y escuchando esa vaina. Porque si no, dije, no, eso es lo que voy a decir en el podcast realmente. Entonces, tú eres médico y muchas otras cosas más, técnicamente un activista social, se podría decir. Sí, yo creo que eso va más. Va más o menos alineado, ¿verdad? Sí. Entonces tú te dedicas, que haces medicina, que haces operativos, que haces razones, o sea, llevas una razón social, que haces diferentes actividades que van a fin como ayudar comunidades vulnerables, se podría decir, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, yo lo que quiero saber, primero, ¿por qué tú te involucras a la medicina? Bueno, honestamente, yo creo que porque en mi casa mi papá es médico veterinario Bien. y Bregando con animales, tú también bregando con animales. No, tranquila, esto es una historia más larga, pero no es el caso. El punto es que yo siempre, desde pequeña, supe que quise ser médico. Sí. Siempre me ha gustado ayudar y creo que la medicina es la manera más auténtica de servir, la más humana. Ok. Si se ejerce de la manera propia, correcta, que es la esencia de la medicina. Yo creo que por ahí yo decidí, o sea, antes de los 7 años, yo estoy recordándome ahora mismo, diciéndole a la gente que yo quería ser médico. ¿Y qué tú quieres hacer cuando tú quieres ser grande? Yo quiero ser doctora. Entonces, yo tengo eso súper claro en mi mente. Pero también está en mi mente que desde pequeña yo quería ser médico full, pero yo también quería ser bióloga, quería ser abogada, quería, o sea, ser una princesa de Disney. Yo quería hacer muchas cosas, pero tenía súper claro que también yo podía hacer todo eso siendo médico. Entonces, yo creo que la decisión por optar por medicina fue que aunque cuando entré a la carrera y no conocí muy todo esto, en un momento pensé, bueno, yo puedo cambiarme para veterinaria porque a mí me encantan los animales, ¿sabes? Desde pequeña muy cercana, con todo este vínculo con la naturaleza. Entonces, después mi papá me dice, no, es difícil jugar con gente, ahora imagínate la gente con los animales. Entonces, Ya tú sabes, eso es verdad. creo que no, sinceramente para mí la medicina fue siempre la mejor, el best choice porque es donde me siento más auténtica, sirviendo, escuchando a la gente, tratando de apoyarles en ese momento. Y creo que definitivamente desde que nací y crecí, tenía algo de conciencia, eso era por lo que yo decidí ser y servir. Pero, ok, tú dices, ah, mira, yo quiero hacer esto, te ves como técnicamente influenciada por tu entorno, de alguna manera directa o indirecta, buscando algo que sea de vocación. Pero, ¿en qué momento tú decides, mira, más allá de yo estar con una bata blanca, yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero dar este paso? Mira, hace un rato me hicieron una pregunta, como que yo jugaba cuando yo era pequeña. Ok. Y yo, honestamente, no Espérate, recuerdo. espérate. ¿Te ¿En qué? preguntaron? ¿Con qué cosa yo jugaba? O sea, los juguetes. ¿Pero eso fue cuándo? Hace que una semana. Ok. ¿Y bajo qué contexto te preguntan? Cosas. Entonces, ¿Por qué tú jugabas desde pequeño? entonces, yo como que me di cuenta que yo no era la típica niña de tener juguetes. Yo imaginaba cosas, imaginaba los entornos que yo... Y eso te quiero decir, que desde pequeña, de que yo sabía que quería ser médico, yo no me imaginaba más que un médico de consultorio. O sea, yo no simplemente quería hacer horario de servicio, cumplir, ver tantos pacientes en un día, curar niños de la fiebre. No era como mi meta, y eso yo siempre como he sentido, como yo quiero hacer cosas grandes, cosas que realmente impacten a la vida y la salud y la forma de vivir de la gente y de las comunidades. Y yo creo que mucho de eso yo se lo debo a mi papá, porque
de trabajar en el campo, yo era de la gente, yo era como el macho de la casa, porque yo siempre quería estar en el campo con mi papá, a la finca que él iba a servir y todo esto. Y eso me dio una oportunidad de conocer muchas realidades fuera de la ciudad de Azua, de pueblitos, de campitos, de gente que vivían en las zonas rurales. Y eso me dio una oportunidad de ver realmente la necesidad de la gente detrás de la enfermedad. Entonces yo creo que desde ese momento mi papá siempre ha sido una persona muy desprendida, nos ha enseñado a dar de más, demasiado. Entonces yo creo que desde ahí yo supe como, sí, yo quiero ser médico, pero se puede hacer más cosas, aún dentro de la medicina, con las cosas que uno sabe, con el tiempo que uno tiene, con las cosas que uno posee. Entonces, ahí yo creo que fue donde mi mente hizo match de que desde siempre yo he querido hacer algo más que médico y la razón social se mueve desde ahí, de lo que yo he venido viendo, creciendo en las comunidades. ¿Y cuál fue tu primer contacto real con voluntariado? Bueno, yo te puedo decir tal vez que no era, no sé si eso, a ver, yo en la escuela secundaria, yo estudié en un colegio de monjas y sacerdotes. Bien. Entonces, uno de los mejores amigos míos, que es un sacerdote, actualmente en ese momento era seminarista, nos enseñó a crear un legado. O sea, de primero de secundaria, él nos inspiró a crear un tipo de proyecto de asistencia con una familia en una comunidad cerca del colegio, que eran zonas rurales, y nosotros lo acompañábamos, le llevábamos comida, estábamos tiempo con ellos, le limpiábamos la casa, pintábamos. O sea, yo creo que esa fue mi experiencia más real y cercana de servir. Y yo creo que de ahí yo paso al tema de auténticamente como voluntario a la iglesia como misionera. Okay. Creo que para 2014, 2013, cuando yo justamente inscribí la universidad, estaba en todo ese proceso, me fui a una misión a San Juan de la Maguana, a una comunidad que se llama Los Botados. Y eso, el nombre te lo dice todo. Los Botados, mi hermano. Si tú quieres tener el paisaje más deprimente de tu vida, más seco, más árido, más pobre, piensa en Los Botados. No sé actualmente cómo está, pero yo sé que ese fue el contacto más seco, porque yo pensé que yo había visto muchas cosas en los campos de Azua, pero cuando yo me fui para 2013 hasta esa comunidad de San Juan, fue como, wow, yo no lo he visto todo. Aquí todavía no ha llegado la luz, la gente va al río a las 6 de la mañana a cargar agua, come una vez al día, la gente come lo que cosecha. O sea, para mí fue un choque de realidad todavía mucho más fuerte, y como fue una experiencia abiertamente de voluntariado más extensa, como toda una semana, acompañando a la gente de la comunidad, claro, con un tema más evangelizador. Fue una experiencia totalmente distinta, pero que definitivamente marcó mi vida y dijo yo quiero hacer esto y no una temporada. Entonces yo creo que ese fue... O sea, esa fue la experiencia que marcó tu vida, ¿verdad? Sí, yo creo que la experiencia que me abrió las puertas a servir con mi tiempo, con mis habilidades, con mi conocimiento, con la cosa que sé o puedo aprender a hacer. Entonces yo creo que lo que en mi mente más, cuando hablo de voluntariado, quizás esa fue la primera imagen abiertamente que yo puedo traer a mi cabeza. ¿Y qué fue lo que te marcó de eso? Que tú dices, me llevo esto. La humildad de la gente. Yo creo definitivamente... la gente que menos tiene, suena cliché, pero es la que más da. Entonces, para esa experiencia de misión es distinta, porque tú vas y te sumerges a la vida de la gente. Tú no vas, traigo cosas, traigo comida y vamos. No, tú vas y duermes donde duerme la gente, come lo que ellos comen a la hora que ellos coman. Entonces, tener una experiencia, sumergirme en ese estilo de vida fue lo que a mí me impactó. Y ver que la gente de la comunidad que comía una sola vez al día, te sacaba un plato de comida en su casa, de lo que no tenía. Y cuando tú te ibas, querían darte el racimo de plato, la lechosa. Y tú dices, pero en campos donde no hay nada, donde la gente tiene que orar para que llueva, para poder cosechar algo. Para mí eso me marcó mucho, que la gente me quisiera dar y compartir todo lo que tiene, y no solamente el tema material, su casa, que donde duerme. Mejor yo duermo en el piso para que tú duermas en la camita pobre que tengo, pero aquí tú tienes un espacio y no queremos que te vayas. Para mí eso... de verdad que me marcó la vida, y
decía, y yo creo que esa experiencia ha hecho un antes y un después. Yo creo que tú, desde el inicio, según se cuenta tu historia, has tenido como una experiencia muy comprometida. Porque hay quien ayuda, y yo entiendo que se explica sola la diferencia. Hay quien ayuda desde la emoción, desde que a lo mejor ve algo que está sucediendo y dice, lo voy a hacer por el momento, porque es lo que le está pidiendo el cerebro, es lo que le place en el momento. Pero realmente no se está comprometiendo, quizá darle un seguimiento, quizá darle un fin a la causa original de por qué esa persona tiene ese problema y así. Y hay mucha diferencia en eso. Y contigo como que se ve, sí, yo estoy comprometida más allá de sentirme emocionada simplemente por querer hacer eso. Bueno, quizá no me fueran por esto, pero cuando tú dices todo esto, pienso en lo que acaba de pasar en la catástrofe de Venezuela. O sea, Ay, cool. toda la gente, no, o sea, yo lo veo súper bien. Sí, qué yo bonito sé. que la gente se mueva por ese tipo de cosas, qué feo todo lo que pasó y qué bien que queda algo de humanidad de Claro. nosotros. Pero yo pensé, solamente pensando en todas las cosas que todavía aquí se amontonan en puntos de acopio para Venezuela, que es buenísimo, que es Sí. necesario, una necesidad real. Yo pensé automáticamente, porque soy media pensé, wow, si esa fuerza y energía lo pusiéramos de una manera más constante y comprometida, cuántas cosas bonitas no podíamos hacer por República Dominicana. Entonces, definitivamente, sí, hay una emoción que nos mueve, porque yo creo que servir es algo intrínseco que está en nuestra esencia, en la esencia Claro. del ser humano. Un poco que mucho, un poco que lo usemos, creo que está ahí. Pero definitivamente es bueno y válido que tú puedas hacer eso. Un apoyo puntual, una ayuda puntual, un día tú quieras hacer Claro. juguete para los niños de tu barrio. Y eso es bueno, válido y aporta mucho a la comunidad o a la persona que impactas en ese momento. Pero definitivamente algo que me ha enseñado quizás 12 años, un poco más, yo creo que yo estoy haciendo esto de los 12, es que la asistencia es necesaria, porque las necesidades de ahora, en este momento, son reales. La gente no deja de tener hambre, la gente se enferma, esas necesidades no pueden esperar. Pero quizá mi experiencia ha sido de ir de una organización a otra, experimentando cosas y maneras de dar apoyo, me ha permitido ver que los cambios reales y sistemáticos, que son los estructurales, lo que realmente le aportan un cambio y una transformación a esa comunidad, a esa realidad que a ti te impacta, por la que tú te quejas y por la que tú quieras hacer algo distinto, que es lo que te mueve, se hacen a través de la constancia y a través de ese compromiso. Entonces, hay mucha gente, yo manejo desde la fundación que tengo mucha gente que se inscriben a nuestro voluntariado una vez, no vuelven jamás. Sí. Y fue una experiencia que ellos encuentran maravillosa, que les encantó, que lloraron, que fue un evento canónico en su vida. Sin embargo, la gente tiene otras prioridades y eso también Y es es válido. válido. Claro. Entonces, sí, muchas veces creo que el compromiso es lo que me ha enseñado hacia dónde va la transformación social. Porque definitivamente nosotros también empezamos, porque es lo que más está a la mano, asistir o ayudar a las comunidades con cosas puntuales. Pero en el pasar de los años, tú ves que eso generalmente no es un cambio sustancial No para el impacta. estilo de la gente. Entonces tú dices, ¿qué más podemos hacer? A menos cuando tú sientes esto como de verdad, auténticamente, como no algo que yo quiero hacer desde que yo tengo y te doy cuando puedo y lo que tengo, sino de que tú no quieres dejar a nadie atrás y quieres que lo bien que tú estás, otra gente pueda vivir dignamente también bien. Te permite ver que hay más cosas que necesitamos hacer. Entonces yo creo que hacia ahí va la transformación, los proyectos que son sostenibles a corto, largo plazo, porque ir a una comunidad aporta valor, lo que tú llevas es necesario. Pero ¿cómo yo hago para que mi maestro, el padre, me enseñó que es más fácil darle un pescado a una gente, pero no es lo mismo enseñarle a pescar. Claro. Entonces, definitivamente las ayudas son necesarias, pero tenemos que pensar un poquito más grande la ecuación o sea, hacer la ecuación completa de cómo podemos
realmente generar impacto en la vida de la gente? Mira, tú tienes muy de cerca conocimiento de que yo tenía un grupo, o tengo un grupo de personas en la que en algún momento de nuestra vida nosotros nos dedicamos a hacer ciertas actividades sociales de ayuda. Y al igual que tú, en la escuela yo tuve una persona que me inculcó, ya de por sí yo era una persona que por costumbres a mí se me señalaba como solidario o altruista, que podríamos discutir esa vaina después, pero ok. El caso es que la profesora, cada cuatrimestre, creo que era así en las escuelas, cuatrimestre, al final nos hacía colaborar con una familia de escasos recursos. Y de alguna manera eso plantó una semilla en mí. Pero de igual forma, yo también me acerco a la medicina con ánimos de querer aportar a la sociedad y ayudar de alguna manera a los más damnificados. Pero como tú dices, es más fácil darle pescado para que se mate el hambre en ese momento, pero realmente no es una transformación social lo que tú estás haciendo, no es una transformación del individuo. Es mejor enseñarle a pescar. Y yo, con esa experiencia que tuve, duramos a lo mejor haciendo actividades no muy recurrentes, pero haciendo actividades. Bueno, duramos unos cuantos años, sí. Incluso en mi pasantía hicimos como 2 o 3 actividades. Pero había algo que me resonaba mucho en la cabeza. ¿Qué? Es el tema de que yo en ese momento no tenía los recursos, ¿verdad? Y tú tienes que valerte como de personas. Entonces muchas veces alguien se te acerca con una intención, pero luego esa intención se va enmascarando y es otra la intención. Entonces, por ejemplo, con el tema de asuntos políticos. Y eso me da mucho enojo a mí. Porque si tú, por ejemplo, me ve a mí, me dice, ok, Brian, ustedes, su grupo, quieren realizar una actividad. Miren, hay tanto, o le vamos a poner esta guagua. Perfecto. Vamos a hacerlo, nítido. Vayan, lo hacen. Y luego tú por detrás me quieres jalar políticamente, quieres como que, mira, comprometerme. Y claro, si tú me haces un favor, de alguna manera, sin yo no te estoy pagando nada, yo me siento comprometido. Entonces, me da quille porque si tú que eres un agente político, que ejerces en las políticas públicas y conoces las realidades, porque tú tienes que esperar que un grupo de jóvenes agarre y tenga que meter mano. ¿Por qué tú no eres el que incentiva que el grupo de jóvenes meta mano y no que el grupo de jóvenes se acerque a ti y tú luego entonces Sacarle provecho a eso? Yo, por ejemplo, en las actividades que hicimos en las carreras de Baní, eso lo hicimos entre los amigos y familiares y personas de la comunidad. Y te lo digo, desde el principio había personas que se querían acercar queriendo politizar la vaina. Que no, y estábamos en campaña en esos tiempos también. Entonces, no era algo muy de mi agrado porque es lo que te digo. Yo sí creo mucho en, como dicen por ahí la frase de que cuando Dios quiere hacer lo suyo, hasta el diablo usa. Pero yo no voy muy de acuerdo con eso cuando se quieren aprovechar de la causa. Y esa es una de las tantas cosas como que me alejaron de momento hasta que yo entienda que están las condiciones o hasta que yo redireccione los cambios que realmente yo quiero hacer y por dónde lo quiero hacer. No simplemente que está bien, como tú dices, es válido. Yo puedo ir brindarle un fin de semana de alegría a unos niños y darle muchísimos juguetes. Y le estoy resolviendo un problema a los padres en ese momento porque verdaderamente tú, por ejemplo, en estos días comprar juguetes sale un poquito costoso y brindarle esa experiencia a los niños, a una comunidad, es súper chévere y quizá ese dinero que ellos no tenían se lo ahorran para una lata de leche, se lo ahorran para el uniforme de los niños o para el tema, para algunos cuadernos o pagarle la escuela. Eso sí, pero yo entiendo que hay factores
que yo debo de arreglar primero y redireccionar en mi vida como para seguir en esa parte. Y yo creo más, como te dije, en el tema de la transformación y no simplemente dar la asistencia del momento. Pues si es por asistencia, yo soy médico. Aquí estamos. Aquí estamos y yo estoy brindando asistencia a que si yo cuántas cientos de personas en un Por mes. servicio. Por servicio. Y, por ejemplo, tú hablabas de momentos en los que ayudar es útil y momentos en los que ayudar puede ser superficial. ¿Tú te has visto en una situación más o menos parecida a lo que yo te he comentado, que pueda relacionarse a eso? Sí, en dirección al tema de, yo lo veo mucho como networking, definitivamente, sobre todo en República Dominicana, donde no hay tanta cultura de dar. Yo creo que eso fue la decisión por la que yo decidí tener mi propia fundación, fue al darme cuenta de que la gente entendía que para dar o para compartir o para apoyar tenía que tener cierto estatus. Sí, cuando yo me gradúe de medicina, cuando tenga mi carro, cuando tenga mi casa, cuando tenga la casa de mi mamá, o sea, cuando yo te ready bien, ahí sí. Entonces, como a brindar esta plataforma de acción social, yo lo veo mucho como un espacio de empoderamiento juvenil a través del voluntariado para generar acción local. Tú tienes que valerte de muchas relaciones, no necesariamente políticas, pero todo el entorno empresarial, social, comunitario es necesario para gestar esos cambios cuando tú quieres crear un mayor impacto. Porque tú puedes con tus amigos reunir para 100, 200 niños una tarde de un fin de semana, pero si tú conectas eso con Vimenca, perdón, no sé si puedo, tranquila. No sé si puedo, pero si puedes conectar con grandes marcas que tienen una visión social y una responsabilidad social corporativa clara que va alineada con lo que tú promueves, pues yo creo que esos 200 se pueden multiplicar por 1000. Entonces eso es, yo creo, también valioso, que tú puedas tener también la humildad y la capacidad de generar nexos con otras organizaciones, empresas, instituciones, personas. Ahora bien, sí, a mí también he tenido esa experiencia política. Y eso también me ha hecho a limitarme a solicitar algunas cosas a algunas entidades, a algunas personas. Pero yo creo que no ha sido como un muro. Yo lo veo más como una oportunidad. Solo es como tú manejas las cosas. Claro. Y para mí ha sido, en la experiencia, poner límites claros desde el principio. Somos una institución apolítica, no usamos esos espacios para publicidad. Si vas a estar durante esta jornada con este esquema, no se permite esto, no propaganda, fotos, o sea, y sí, como en las comunidades es muy común de que cuando ya tú tienes todo armado y supuesto, bueno, ahí sí, vamos a ser parte de ese espacio. Y también he vivido mucho que la gente que le estamos pagando para que geste el cambio social, la transformación que las comunidades, que nosotros necesitamos, son muchas veces quienes te ponen los muros o las trabas para que tú no hagas eso por lo que, o sea, no nos están pagando para que lo hagamos, pero que tú estás llamado a hacer y servir. Yo soy la principal persona que teniendo la plataforma, de repente los recursos, el espacio, te digo, bueno, no, te pongo pero, te dejo en espera. Ha sido, o sea, mucho como de esa experiencia. Pero también al momento de cuando nosotros empezamos llevando asistencia, viendo la necesidad de la gente, también teníamos una experiencia de volver a las comunidades. Porque tú puedes ir un día y jamás volviste, y también es válido, pero es interesante cuando tú puedes regresar y ver los cambios que eso ha gestado en el estilo de la vida de la gente. Entonces, para mí, y creo que para el equipo que empezamos con el proyecto, ha sido valioso ver qué tanto más se puede hacer, que la asistencia sí la necesitamos, es urgente, es inmediato, una necesidad que no puede esperar, como un oxígeno para una persona, un hospital que no hay oxígeno, un tanque para que ellos se puedan, esos últimos días de su vida, tener una vida digna en su casa. Parece algo sencillo, pero es algo que la gente no tiene poco acceso o que no tiene ningún acceso o oportunidad de adquirir en las comunidades. Son asistencias que se necesitan. Ahora sí, también hemos aprendido y nos hemos llevado todo el poder que tiene generar cambios sustanciales, sobre todo en la mente de la gente. Porque
parte de esa experiencia ha sido encontrarnos que la pobreza no está en los bolsillos de la gente, ni en el modo, es mucho que poco está en la mentalidad y en la mente, sin señalamiento, sino como obviamente a gente que ha tenido pocas oportunidades de educarse, de experimentar, de conocer. Entonces, sí, hay muchas limitaciones mentales que no le permiten salir de ese ciclo de pobreza o avanzar o vivir dignamente. Entonces, trabajar con eso de la mano de las personas en las comunidades ha sido valioso para generar cambios. De repente no son personas ahora multimillonarias, pero pueden vivir de una manera más digna. Eso es reconfortante. Ciertamente, mira, tú mencionabas el hecho de que la mentalidad influye mucho y que la pobreza muchas veces no está en los bolsillos, sino en la manera en que ven de manera objetiva el mundo y las oportunidades. Pero muchas veces tienen ciertas limitaciones que las oportunidades le pasan por enfrente y no las reconocen. Por 1800 factores. Hubo algo que a mí me pasó ayer que yo dije, concho, estamos mal. Sí, hubo algo que me pasó ayer. Quizás se puede ver como algo sencillo, pero es muy sustancioso. Yo tengo como de los 4 años, 4 o 5 años viviendo en Sabana Perdida, en la misma casa, en el mismo sector, en el mismo pedazo, que no ha avanzado tantísimo para los 20 y pico de años que van. Pero sí ha avanzado comercialmente, pero individualmente muchos grupos no lo han hecho. Y tú todavía ves acciones, comportamientos que son propios de las carencias. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que tú ves 3 generaciones de mujeres que vieron que su madre, su abuela, su madre, y entonces repiten ellas el mismo comportamiento de que vamos a salir a robar a tiendas de ropa, vamos a las drogas, a prostituir y cosas, y tú dices, concho, pero tú viste que no dieron resultado la primera, o tú siguen en el mismo círculo vicioso. Y hubo algo que me pasó ayer. Un niño me llama, andaban 2 niños, y yo que él se me acerca, él me llama, perdón, y me dice, menor, un niño como de 8, 7 años, menor. Y yo me volteo, yo, dime. A todo esto no reconozco el niño, tiene como 8, andaba con otro, no llegaba a 10 años. ¿Tú viste por dónde cogió Fernando? Fernando. Y yo, dentro de un chiste para mí mismo, pues yo reconozco a un amigo mío que se llama Fernando, que de hecho viene en un rato para acá. Le digo, oh, sí, yo vi por dónde él cogió. Le digo muy serio. Y me dice, ¿el para dónde cogió? Digo yo, oh, mira, tú sigues derecho por ahí y tú llegas por ahí por el megacentro y tú lo vas a encontrar. Dice, ¿el qué? Pues a ti que te vamos a dar con este hierro que yo tengo aquí. Y se levanta el poloché y tiene una pistola que presumiblemente de mentira, realmente. Y digo yo, ajá, sí, por estar de chivato, que si yo qué, que esto y que lo otro. Y yo me volteo, porque en eso cuando yo le digo lo de Fernando, yo me volteo y sigo caminando. Y cuando yo escucho eso, yo me volteo. Y me acerco caminando a donde él y se va, corriendo. Y yo me quedé reflexionando. Y yo, coño, estamos en el 2026. Eso eran los mismos relajos de los mismos chamaquitos que eran contemporáneos a mí en el 2001, 2002, 2003. Y los mismos relajos que yo veía de otros chamaquitos también en el 2008, 2009, 2010, 2016. Y lo sigo viendo en el 2026. Y que la mayoría de ellos o cayeron en vicio, o me están pidiendo dinero para vicio, o están presos, o están muertos, o no por el oficio, o son motoconchos, pero no que la están pasando bien, o están delinquiendo, la mayoría. Y yo digo, coño, estamos mal, porque no puede ser que el mismo relajo, el mismo patrón de conducta, que yo voy a robar, que yo voy a matar, que yo lo que quiero es andar calibrando, en el mismo pedazo, no haya cambiado en 25 años.
Yo creo que eso habla mucho de una realidad psicosocial, ¿verdad? Claro. Que hay que hacer estudios de eso y hay que sentarnos seriamente. Sí, es difícil. Pero Sí. definitivamente nuestro entorno, las oportunidades, el contexto, los patrones, la historia, la familia, la gerencia, la genética, influye. Ahí La alimentación. no podemos como sentarnos a enumerar los factores. Por eso el ser humano es un ser tan complejo, porque todas las personas que pueden estar con eso, todos esos mismos factores en el mismo entorno, Claro. puede tener un resultado distinto. Efectivamente, Entonces, por eso te digo la mayoría, pero hay otros que sí, que han salido fuera de eso. Entonces sí, hay muchas limitaciones mentales, hay mucho contexto de cómo nosotros o cómo los seres humanos procesamos las informaciones que llegan a nuestras vidas y las oportunidades o que creamos, que se generan o que llegan a nosotros, que son limitadas, que también pueden ser un antes y un después en la vida de la gente. ¿Te ha pasado que tú no conoces una comunidad y llegan a cometer errores en la asistencia que van a dar? Yo tuve mi entrevista para esta maestría en salud pública con concentración en salud mental para Estados Unidos. Me hicieron una pregunta más o menos así random de que más o menos que qué experiencia yo había no exitosa me había generado yo con alguna comunidad o como una experiencia no de éxito en mi proceso de liderazgo. Y yo pensé, de repente, la primera vez que yo vine como ex becaria de Estados Unidos de un programa de empoderamiento social, emprendimiento social, el programa se llama Story of the United States Institute. Hay mucha información y muchas oportunidades para la gente que quiera hacer cosas interesantes. Lo digo porque muchas veces no tenemos la información y no accedemos a estas oportunidades. Pero el cuento corto largo es que tú vienes de Estados Unidos, o al menos del extranjero, con toda esa información, con toda esa experiencia, con todo el conocimiento, con todo ese empower de hacer la cosa posible. A mí eso me pasó. Yo vine de Susi con la gana de hacer el proyecto que yo como postulé allá sobre el manejo de desechos sólidos. Y yo pensé, bueno, ya tengo el proyecto, yo tengo todo set, está todo hecho, todo el tema logístico. Solamente me falta la comunidad, la necesidad, porque los proyectos sociales tienen que nacer de una necesidad y eso yo lo tenía claro. Pero ¿dónde en República Dominicana no se necesita un manejo de desechos? Para 2019 ahora está en pañales ese tema. Imagínate para ese momento donde habían, qué sé yo, 3 personas o empresas que manejaban la compra de esos residuos o la recibían al menos. Entonces, yo vine con todo ello y yo contacté con alguien de una comunidad, me dijo, le funciona a esta comunidad que vive al lado de una cañada, que tiene mucha basura, que el camión no pasa, pues aquí funciona. Entonces yo pensé como encajé todas las piezas de lo que yo sé hacer, de lo que ya tenía, puse recursos, puse mi pasión en eso y de repente yo me contacté con la comunidad, hice algunas reuniones de que mire, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que yo traigo desde la fundación. Queremos aportar a la comunidad con este proyecto para enfocarnos en jóvenes que no trabajan ni estudian y que ellos puedan generar algún tipo de incentivo de ingreso y al momento también trabajamos con esta realidad de la comunidad que es la contaminación ambiental, el manejo de esos desechos y whatever, que definitivamente, aunque yo le puse el 1100% a eso, la participación de la comunidad y eso que hablamos de tema de concientización y todo eso, no fue un 10 de 10. O sea, con participación no quiero decir que no hayan ido a las actividades o a lo que implicaba el proyecto, pero sí era como muy forzado el tema del compromiso desde la comunidad. No lo veía y para mí eso me generó una frustración loca porque yo en ese momento cogía 1 metro para ir para Villa Liberación en Santo Domingo Oeste. 1 metro, después el transfer, luego un carrito y una guaguita para llegar a la comunidad. O sea, 3 veces a la semana, con recursos limitados, o sea, para mí era un gran sacrificio, pero yo creía en ese proyecto, en ese piloto que estábamos ejecutando. Y no veía que la comunidad también se empoderara de eso, de su realidad, de su condición, de su necesidad.
y lo veía aislado. Para mí eso fue frustrante y fue como mi experiencia no exitosa. No exitosa. Pero yo creo que definitivamente les comentaba a ellos que aprendí que las realidades y las necesidades de la comunidad se trabajan desde la comunidad. O sea, qué bien todo este proyecto, qué bien todo lo que el conocimiento que podemos tener y lo que queremos traer sobre la mesa, pero si eso de engranaje tú no lo haces desde las bases de la comunidad, desde la necesidad, porque de repente tú puedes pensar, o al menos yo pensaba que la necesidad más urgente para ellos era el tema de la basura, los desechos, los jóvenes que estaban en las esquinas, pero en realidad es que para ellos al final yo entendí que la prioridad de la comunidad era tener la calle asfaltada. Entonces quizá ellos no le pusieron el mismo empeño, el compromiso, porque en su mente y idiosincrasia su necesidad era otra. Entonces yo creo que esa experiencia. Mira, es paradójico. En algunas comunidades tú dices que has vuelto. Como, por ejemplo, en ese caso, técnicamente fue un rechazo, vamos a decir, pasivo, Ajá. ante la propuesta y del cambio que tú le estabas ofreciendo. Pero en algunos otros casos, lo sé porque puede pasar con individuos, genera dependencia el tema de una ayuda. En tu experiencia, ¿qué se debe de hacer o cómo se debe de trabajar para no crear dependencia de estas actividades sociales en una comunidad? Bueno, yo creo que generar ese compromiso, articular la conciencia y compromiso en la comunidad de que tú vas puntualmente, ejecutas un proyecto, una asistencia, un proyecto a corto o largo plazo, pero la realidad es que los protagonistas de ese cambio, los responsables de que eso genere y se sostenga es desde el compromiso de la comunidad por la comunidad. Claro. Tú escuchabas lo del pueblo, sabe el pueblo. Entonces, yo creo que esa es una manera de empoderar. Creo que puede ser una palabra que vaya más fin a la gente de sus realidades, de lo que vive y que el cambio y la transformación es posible. Que lo que tú vienes viviendo, qué sé yo, 30, 40 años, quizás para gente que tiene 50, 60 y 70, es difícil. Aunque tú le pongas un PowerPoint, una gráfica con todo lo... Quizás es más difícil aceptar cambio y entender que la realidad de vida puede cambiar. Pero de repente empezar con tú sabes, el camino que se está haciendo ahora, enseñarle que hay otras maneras de vivir, que hay otras cosas que se pueden hacer, que ese tiempo, ese conocimiento, tú lo puedes redireccionar de otra manera. Eso puede generar cambios sostenibles. Creo que trabajar con las comunidades desde la escucha y el acompañamiento, porque una cosa es tú y ayudas, pero acompañar a una comunidad a crecer requiere un poco más de tiempo. Claro. Requiere más paciencia. Y sobre todo, yo creo que necesita urgentemente que nos sentemos en esa mesa de diálogo y estudiar la realidad de ese público con el que tú estás conectando. ¿Cómo tú puedes hacer que desde su lenguaje, desde su realidad, ellos puedan generar cambio? Y quizá no es poner una empresa o un estudio, pero quizá ellos puedan generar cambio cosechando, o las cosas proyectos que vayan afines con su modo ya de vivir. Y claro, la propuesta de innovar siempre va a estar en la mesa, pero siempre tiene que ir alineado con el propósito que los mueve a ellos como personas y como comunidad. Tú hablas de cambio a la comunidad, pero muchas veces, y eso siempre es así, aunque uno no lo vea de manera activa, eso que uno hace genera un feedback y genera, digamos, un contraestímulo. Entonces, ¿qué cambios el voluntariado ha hecho en ti? Bueno, eso es, yo creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es ser voluntaria, es servir. Yo creo que la gente como sobreestima el poder que tiene generar impacto en la vida de otra persona, porque definitivamente es más lo que uno recibe que lo que damos. Okay. Entonces, para mí, yo creo que esta trayectoria de servicio, como yo lo digo, ha generado no solamente cambios sustanciales en mi vida personal, emocional, como médico. O sea, ya no puedo ver los pacientes como el número 5 de hoy. Veo las realidades y el contexto del paciente, que
que me permiten entender por qué esa persona no puede volver a la consulta en 3 meses. Porque estoy como proyectando la realidad de esa persona en las comunidades, en su entorno, en su circunstancia, en su ser, en lo profesional. Y yo creo que definitivamente me ha abierto muchísimas puertas. Yo creo que parte de mucho, casi todo lo que soy, es gracias a esas experiencias que yo me he permitido compartir con otras personas, porque yo no creo que tenga tanto para dar, pero lo poco que tengo me he enfocado en redireccionarlo o multiplicarlo o exponenciarlo, y eso me ha permitido, ¿por qué no? O sea, ser parte de espacios de suma importancia, de espacios de diálogo, de toma de decisiones, de oportunidades de beca, de estudio, de proyección. Entonces yo creo que ese extra, que la gente lo ve simplemente como yo desde arriba te doy a ti que no tienes y estás abajo, yo lo he visto como una carrera más de verlo desde lo vertical a algo más horizontal, y decir, de ir trabajándome a mí como persona constantemente, de como ser humano, como profesional, como mujer, me ha permitido explorar muchísimas oportunidades que en mi currículum parecen como muchas cosas, sí, pero realmente son experiencias de vida que ahora me hacen ser la Daniela de hoy, y de vivir desde la plenitud, desde un poco más de humildad, de humanidad, y me han permitido explorar y tener privilegios que la gente ordinaria, por así decirlo, no lo tiene, porque se limita a apoyar a otros con lo que sabe o tiene. Yo creo que darme a los demás me ha dado mucho más a mí en retrospectiva, sin ánimos de romantizarlo, porque hay cosas del voluntariado que de repente no son tan lindas como se ven desde afuera, pero sí a mí me ha dado mucho, me ha permitido crecer mucho, y sobre todo me ha permitido ver estilos de liderazgo, maneras de enfoques de apoyar, de ayudar, y sobre todo me ha permitido ver que sí, que no, y de eso, de todo ese gran sancocho, como sacar las piezas más importantes, y es lo que yo soy hoy. Mira, ese sancocho que tú mencionas, no sé si tú recuerdas que cuando tú me mostraste como una vez que tú estabas haciendo un currículum, ajá, y te dije, concho, mira, aquí hay un problema, porque el currículum que yo puedo hacer para presentárselo a Ana, quizás si ella me lo pide para trabajar en algo de producción audiovisual, no es el mismo que yo voy a prepararle a un hospital. A un hospital. No puede ser. Yo no puedo presentar la caterva de vaina que yo hago a nivel artístico con la de salud. Claro, si es algo que lo amerite, que vaya acorde con. Pero en ese momento yo te decía, concho, tú tienes que, cuando tú estabas buscando el tema de la maestría y eso, yo, concho, tú tienes que buscar como que la manera de que toda esa vaina que tú tienes ahí, tú puedes alinearla y perfilarlas. Y tú en tu presentación hablabas de una maestría relacionada a comunidades y salud mental y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. O sea, eso está excelente. Entonces, yo lo que quiero que tú me hables ahora, desde tu punto de vista, de tu experiencia y de lo que vas a hacer, voluntariado, salud mental. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son los problemas que tú estás viendo que hay? ¿Y por qué por esa vía? Bueno, yo creo que a mí me encantan siempre las causas perdidas. ¿Cómo es eso? Sí, es una historia corta. Pero realmente yo creo que la salud mental es como una urgencia inminente en no solamente en nuestro país, sí, pero es de la realidad que vivimos. Entonces, sí, definitivamente yo creo que quizás yo puse ese foco ya para el preinternado, y mucho más en el internado, que me tocó ver realidades mucho más atroces en gente joven que puede ser perfectamente prevenible. Me hizo pensar, aquí hay un gran bache y hay una gran brecha que necesita ser cerrada. Entonces, para mí fue eso, como enfocar esa problemática social, esa realidad que es la salud mental en República Dominicana. Para mí algo que me impactó mucho, sobre todo en el internado, fue el tema de muchos trastornos de salud mental en gente muy joven, en niños,
por un tema de uso y abuso de sustancias. Uf, sí. Entonces yo dije, no, espérate, wow. Ay, y ver como la alta demanda, pero la poca respuesta que hay institucional del Estado, incluso para la persona a nivel privado, es un tema acceder a esos servicios que no están cubiertos y que son sumamente costosos y que son tratamientos y seguimiento que son o para toda la vida o de una gran larga data. Entonces yo creo que yo lo vi por ahí, desde la parte académica o profesional, vi esa brecha y desde lo que yo vengo haciendo, trabajando con las comunidades, es una realidad inminente que no se espacia de lo que tú ves en el consultorio. Claro, tú lo ves con otros ojos, pero vi esa oportunidad de se necesitan más psiquiatras en República Dominicana, se necesitan más unidades de atención psiquiátrica, se necesita un servicio que realmente sea 24 horas, no en el papel, sino que se ejecute como tal. Entonces vi eso y yo creo que por eso estoy optando por esta maestría de salud pública, concentración en salud mental, porque la necesidad es urgente y yo siempre he sido la gente que como quizás no por tema de protagonismo, pero siempre quiero estar haciendo las cosas. Soy una persona que siempre constantemente está pensando o haciendo algo, que eso es quizá una red flag mía. Pero siempre estoy pensando en qué puedo hacer y cómo podemos mejorar y cómo yo puedo articular cosas, porque desde fuera podemos tener muchísimas ideas fabulosas. Podemos tener cosas, podemos tener incluso en mente cosas que pueden definitivamente cambiar el curso de la vida de cientos de gente, pero desde fuera como que es muy poco lo que podemos hacer. Y esa es mi experiencia desde el voluntariado. Sí se hace mucho, es muy valioso todo lo que hacemos, pero es realmente una estructura limitada. No mueve los recursos humanos, técnicos, metálicos políticos, que lo hace una política pública. Entonces quizá por eso es como yo siento que se alinea lo que yo vengo viviendo con lo que quiero hacer, con lo que quiero ejecutar. Es como llevar toda esa experiencia que vengo desde el campo, desde el consultorio, desde las comunidades, grupos vulnerables, cómo eso se puede traspolar a políticas públicas que redignifiquen la manera de vivir de las personas, porque en la universidad, las cátedras, las clases, las prácticas, mucha biología, muchas patologías, mucho tecnicismo, pero cuando tú te vas al trasfondo de todo eso, de diagnosticar, más allá de diagnosticar tú tienes depresión o no, o tú tienes una crisis hipertensiva, hay una historia de trasfondo que viene de la estructura social de la gente. Claro. Y eso no se cambia simplemente desde el voluntariado puntual. No. Mira, qué genial. Me encanta que pues ni siquiera hace mucho de eso que lo hablamos. Y realmente ha sido maravilloso como que esa metamorfosis en ti y como que se han alineado también los planetas. Pero no es algo divino, se podría decir, sino algo que tú has ido buscando, que se te presentaron las oportunidades, pero tú también las buscaste y las has sabido aprovechar. Y esperemos que sigan, como tú dices que tienes en mente, que se cumplan. Hay algo que a mí me ha pasado un tiempo, ya yo he lidiado, que es algo que yo llamo, tiene otro nombre, pero yo lo llamo el síndrome de Superman. Superman, este héroe icónico que todos conocen de DC Comics, el tipo con superpoderes, la capa roja, el ser perfecto, que quería ayudar a todos. Y ni él podía ayudar a todos y eso lo frustraba mucho. Sí. Eso también se conoce como el complejo del servidor. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sabido cómo lidiar con eso? ¿Has lidiado? Bueno, mucha gente a veces no está lista para escuchar de eso, pero la verdad es que todo el que hace voluntariado de una manera más sistemática, o para mí, yo lo veo más como un estilo de vida, definitivamente nos pasa. Nadie piensa como quién cuida a los que cuidan, ¿verdad? Pero sí, cuando tú te chocas con una realidad distinta, que tú piensas no hay nada más peor que esto, la próxima, sí, hay cosas peores cada vez. Entonces, sí, hay el síndrome de Salvador, que también lo podemos decir así. Te
te da mucha frustración ver realidades que desde tu entorno, desde el enfoque que ustedes llevan del proyecto, no puedes hacer más. Parece como si tú tuvieras maniatadas, y eso es una frustración que muchas veces uno se lleva a la casa cuando no lo aprendes a manejar, y eso es sumamente normal al principio, porque mira, algo que yo decía es que todo lo que yo te he dado haciendo es como learning by doing. Como yo no lo aprendí en la escuela, ni en la universidad, Claro. ni en otras fundaciones. Es algo que uno aprende en el ejercicio. Y en ese ejercicio, bueno, hay muchas cosas que uno hace correctamente. Y esa es una de ellas. De repente pensar que sobre tus hombros está esa gran responsabilidad de cambiar situaciones puntuales o globales que tú necesitas y no puedes seguir viendo de esa manera, pero realmente no es algo que está totalmente bajo tu control. Entonces, es algo de lo que la gente no habla, pero sí es un tema que lleva terapia a mucha gente. Pensar como que tú eres el próximo Cristo y que te van a crucificar a ti para que, ¿verdad? No pasa. La verdad es que no tiene resultado. Y tiene muchos costos. O sea, costos en lo emocional, lo espiritual, en lo físico, en tu salud. Definitivamente hay precios muy altos que a veces uno paga por querer cargar al mundo, y no es la idea. O sea, es poderoso todo lo que estás haciendo, pero también entender que hay limitaciones y que también, como los médicos, hay subespecialistas y hay especialistas que pueden hacer un mejor trabajo que tú, que pueden apoyar mejor a esa persona, a esa casa, a esa situación que tú no puedes manejar desde donde tú lo tienes. A mí no es algo que me da mucha paz a mí con los temas que manejo, que no están dentro de mi alcance, que yo siempre soy de la gente que va hasta el extremo. Y entonces yo siempre trato de hacer todo lo que está a mi alcance hacer, como tu paciente. Hacer todo lo que esté para que en ese contexto, en su realidad, los últimos días, paliativo, dignamente, yo soy así, de todo lo que está en mi alcance, por eso que supera mi control, pero lo que está entre mis manos, yo trato de hacerlo, de llevarlo a lo máximo, en excelencia, porque ya de ahí parte y requiere de alguien más. Pero eso no fue algo que aprendí de la noche a la mañana, y sí me he pagado costos por eso. Y cuando tú hablas de costos, de que no lo aprendiste de la noche a la mañana, tú eres una persona muy espiritual, mucho de fe. Trato. Bueno, más que yo. 100%. El tema es que eso ayuda mucho. Verdaderamente ayuda mucho a lidiar con estos costos que a lo mejor tú has tenido que pagar. ¿Cómo la fe, la religiosidad han ayudado en el tema del voluntariado? ¿Cómo tú has podido llevar estas dos cosas? ¿O cómo se han visto involucradas? Bueno, qué pregunta esa. Mira, la verdad es que sí. Bueno, yo te comencé a decir que mi primera experiencia fue dentro de un ámbito no estrictamente religioso, o sea, no una cosa, pero sí dentro de, ¿verdad? La escuela, de ese la mar, de monja, monja, todo esto. Entonces, yo creo que yo aprendí a servir por amor a Dios. Suena muy verdad, pero sí, la espiritualidad ha marcado mucho este camino de lo que hemos tratado de hacer desde los espacios en los que hemos estado. Saber que hay alguien más que está al control de todas las cosas, incluso las cosas que no están dentro de mi control, por más que yo quiera hacer o forzar, hay alguien más que pueda hacerlo mejor. También da cierto consuelo y da cierta paz, porque Dios es el creador de todas las cosas y Él puede hacerlo todo, y Él, en esas realidades que tú no puedes hacer más o humanamente dar más, Dios sí puede hacerlo. Pero definitivamente también poner a Cristo en el centro de todas esas causas, de todos esos proyectos, da como muchos poner los pies en el suelo, de que esto no es un tema de ego, ni de que yo tengo, que sí sé, o que puedo hacer, sino de que todo eso lo estamos haciendo de esa misión de darnos y compartirnos desde el servicio, que es a lo que todos estamos llamados, para lo que sí estamos muy ligados con este tema espiritual, de que en la esencia de nuestro ser está el servicio. Yo lo veo muy ligado a Dios y al propósito que Él me ha dado en la vida para servir, para darme a los demás. Yo creo que eso es lo que le ha dado enfoque a lo que hemos venido haciendo durante este tiempo, porque
No te puedo mentir, son 12 o poco más años donde no todo ha sido lineal, donde tú dices, la gente, la comunidad, los recursos, el equipo de trabajo, tú dices, no, pues yo voy a hacer esto. Pero pensar que esto no lo estás haciendo por ti, ni que esa obra no la estás llevando tú, te da una fuerza mayor a superponer el contexto o la dificultad, a que hay algo, un plan mayor detrás de eso que tú vienes haciendo y gestando, y que tus manos, tus conocimientos, tu tiempo, tus habilidades, el recurso que poseas, son para mí, yo lo veo como un instrumento, o yo lo veo como muchas veces podemos ser los ángeles de las manos de Dios en la tierra. Entonces eso le ha dado mucha fuerza, mucho poder y constancia y compromiso. La palabra quizás sea el propósito, a lo que he venido haciendo a través del voluntariado y de acompañar y apoyar a las comunidades. Bien. El lado oscuro de lo voluntariado. Dark side. Habíamos mencionado todo lo bonito y mencionamos también al principio cómo hay personas que se acercan quizás con no las intenciones correctas, se podría decir. Pero, ¿cuál es tu opinión de esas personas que llegan a una causa y simplemente es para verse en las redes sociales de bien queda? Bueno. Eso siempre se da, porque en la viña del Señor hay de todo, ¿no era? Sí. Es algo que muchas veces no podemos controlar, pero yo siento que muchas veces entramos al voluntariado de repente con el propósito incorrecto, y también es válido porque somos seres humanos y cada quien experimenta de la manera que requiera, pero muchas veces el voluntariado se ve cool y por eso yo quiero hacer eso, o es un fin de semana fuera de mi casa y por qué no hacerlo, y yo me voy a reír o sea, hay experiencias valuables que la gente ve y que dice, yo quiero ser parte de eso, sí, de manera puntual. Y sí, pasa. Pero hay como una línea muy delgada ahí, ¿verdad? De no transgredir la dignidad de la gente con la que estamos tratando de apoyar y acompañar. Es algo ético. Sí, y yo creo que a mí desde la misión de San Juan, a mí me enseñaron, eran muy estrictos porque eso era algo católico. Y ahí nos enseñaron no fotos, como no vinimos a la comunidad para hacer selfies. Para ese momento era on top el tema de las selfies y los BlackBerry, no sé cuánto. Entonces, yo creo que de ahí yo aprendí que la pobreza de la gente no es un trending, no es algo con lo que deberíamos jugar a la ligera. La gente sí posa, sí está ahí porque tiene una necesidad, pero la verdad es que no se ve lindo. No se siente bien, incluso la gente no se siente bien porque la gente sabe que no está en su mejor versión y muchas veces no quiere compartir eso con el mundo. Exponerse. Entonces yo creo que quizás eso puede ser algo oscuro del voluntariado, como con qué propósito nos estamos acercando a esto, y cualquier sea el propósito tuyo, que no vamos a hacer un checklist, ¿sabes? Ahora, pero yo creo que hay que hacerlo escudriñar eso bien y hacerlo como con pinceladas, de modo que eso que estamos haciendo no transgreda la dignidad del ser humano con el que estás apoyando. Y como tú sabes que en el ejercicio de la medicina existe mucho el burnout, el síndrome del quemado, la persona que puede llegar a un estado de que su cerebro se ponga frito por el tema de las altas horas o las amanecidas que pueda tener o la alta cantidad de personas que pueda haber. Y mucho de eso también en parte es a causa del compromiso social que tiene el médico muchas veces para con el paciente o con los pacientes. Eso puede suceder también en el voluntariado. Eso puede suceder también en el voluntariado por un tema del compromiso social de que tú quieres tener o por el síndrome o el complejo que ya hemos mencionado. Entonces, dentro de tu experiencia, ¿cómo alguien puede ayudar sin romperse? Hay técnicas, hay formas. Ahora mismo se habla mucho del autocuidado, de quienes cuidan,
o sea, de tener tiempos, de poner límites. Por ejemplo, algo que hacemos desde el voluntariado, desde la Fundación Gotitas de Amor y Esperanza, es tener como en el reclutamiento tenemos como un encuentro previo a, sobre todo jornadas que son extendidas, donde la gente no solamente va a tener un contacto puntual con la persona o la comunidad, sino que va a tener una interacción, un vínculo más amplio. Es también como preparar a la gente para lo que va a vivir. Como una profilaxis. Sí, algo así. Entonces, yo pienso que mentalizarnos para eso, saber hasta dónde llegamos, también como mucho de educar al voluntariado, porque esas, como las cosas que ya aprendimos, tratamos de transmitirlas, no compartir información personal, delimitar ese vínculo con el paciente, con la persona, con la comunidad, que sí, que no, qué podemos dar, hasta dónde podemos apoyarles. Y en el after, ahora estamos haciendo una jornada, por ejemplo, para los operativos médicos odontológicos, estamos haciendo, en vez de una jornada puntual, que nos quemamos más de 8 horas trabajando, desde que salimos de la ciudad hasta que regresamos. Hemos desde el año pasado implementado ya 3 pilotos, creo que nos vamos a quedar con eso, que es una versión extendida, donde no solamente nos juntamos a trabajar a la comunidad de matarnos, sino hay un día, hay un after, donde el equipo se reúne, se sienta, puede compartir sus traumas, sus heridas, las cosas que aprendieron, las cosas con las que se llevan, las cosas que tenemos que mejorar. Y eso nos ha dado como, ese feedback nos ha dado mucho crecimiento, porque primero podemos escuchar la experiencia del voluntariado y también qué se llevan de la comunidad, las cosas que tenemos que seguir como retroalimentando, y también le da una oportunidad, un espacio seguro donde compartir esas cosas, porque de repente llegar a la casa, al trabajo, directamente a lo que tenemos que hacer al día siguiente, es como un choque de realidad muy fuerte que puede ser sutil, que no lo vemos, que no es tangible, pero es real. Entonces eso nos ha permitido que a los voluntariados cada día regresen más gente, y que la gente que ya ha experimentado vuelva y quiera constantemente seguir sirviendo desde la misma plataforma o desde otro contexto, pero que crea algún tipo de compromiso con el servicio, porque a veces esos choques de realidad para una persona que viene de INTEC o que viene de UNIBE, que piensa que eso no es, sí, puede ser muy fuerte y traumático. Entonces, ir a terapia es algo que necesitamos hacer muchas veces, que todavía sigue muy mistificado, con muchos tabúes y muchos estigmas, pero algo que es necesario muchas veces. Hablarlo, o sea, hablar le quita poder a la cosa que vivimos o la cosa que entran en nuestra mente. Creo que conversar las experiencias, de las cosas que te hacen ruido, de lo que vives, de lo que ayudas, es importante. Para mí ha significado quizá no mucho. Cuando tú dijiste todo, yo pensé que a mí me tocó difícil, porque en la medicina y luego también desde ámbito social sí ha sido mucho. Yo me enganché tanto en eso en un momento que yo amanecía, en vez de amanecer leyendo Rubier, de repente yo amanecía escribiendo cartas y solicitudes. Entonces, cuando no era una cosa, era otra. Y yo era, o sea, constantemente, si tú me preguntabas, yo estaba literalmente en más de 5 organizaciones sirviendo, y no de que yo voy a una actividad puntual, sino colaborando estratégicamente desde un equipo coordinador. Y yo estaba sumida en 25,000 actividades que eran necesarias, que habían realidades que yo no, o sea, eso hasta un extremo, sí, no es saludable. Entonces, tener límites, tener espacios, de repente para quienes tienen una función más administrativa o comprometida, tener números de teléfono diferentes, que es algo que necesito aplicar, gracias. Entonces sí, hay muchas cositas que se pueden hacer, tener un día de masaje, tener un día para ti, tener el día con tu familia, cuando es que no vamos para la playa. Entonces, tener esos espacios donde tu mente se desconecte de esas realidades con las que tú trabajas día a día, puede ser un descanso necesario y requerido para, incluso no solamente para tú estás bien, sino para hacer mejor lo que tú quieres hacer, porque llega un momento que tu cerebro ya no produce, ya tú estás quemado, muerto. Entonces, incluso para potenciar eso que tú quieres hacer y el cambio que tú quieres estar, necesitas tú estar bien. Y es algo que yo todavía tengo que trabajar. Tienes que trabajar. Ok. Y ya para finalizar, un mensaje para aquellos que ya tú le diste como
las pautas para que no se vuelvan vulnerables o esto no les afecte. Y aún así puede suceder. Sí, no es que no va a pasar. Para aquellos que quieren iniciar en estos temas del voluntariado, ¿cuáles serían tus consejos, tus pautas? Bueno, yo les invitaría a experimentar todo lo que puedan. Es decir, no como engancharse con una causa en específico. Si ya lo tienes muy claro, pues perfecto. Pero yo creo que algo que me permitió a mí tener como un concepto definido desde dónde quiero abordar la problemática fue experimentar diferentes cosas. Entonces yo creo que quizá abrirse a la posibilidad de ver lo que ya hay, porque muchas veces queremos cambiar el mundo nosotros, a nuestra manera, pero ya hay muchas cosas que se están haciendo que también son grandiosas, a lo que nos podemos sumar y eso le puede aportar algo importantísimo a lo que ya se está haciendo y no necesariamente tú puedes hacerlo individual como persona. Pero sí, hay el caso de que tú lo puedas hacer individual como persona con el proyecto que ya tú tienes en mente, en tu corazón, que también es bueno y válido. Pero también yo he aprendido que lo que tú puedes hacer cuando articulas es mucho más grande. Entonces, de repente empezar viendo las realidades, las problemáticas sociales, qué es lo que tú quieres, o sea, tú puedes tener una idea muy buena, pero realmente qué es lo que está necesitando la gente y cómo tú incluso puedes hacer un match de lo que tu idea muy buena con la realidad que la gente tiene a la mesa, que es una necesidad tangible para ellos. Entonces, para mí, esas cosas, y yo creo que lo más importante es empezar a hacer ahora, ya. O sea, no te planifiques para el próximo mes, para el próximo año, para cuando tú termines la maestría, cuando termine la universidad. La gente dice, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. O sea, yo he podido, cualquier persona puede. Yo estoy segura de que gestar el tiempo es algo sumamente posible. Con límites saludables, sí, se puede. Pero hay un trabajo que hay que hacer de escudriñar y realmente sentirte comprometido a un propósito. Entonces yo creo que el mundo necesita cambios ahora. La necesidad de la gente muchas veces no puede esperar. Entonces definitivamente lo que yo he experimentado me ha permitido descubrir que lo que tú puedes hacer hoy le puede sumar a los próximos años, a las próximas generaciones. Y que no hay por qué esperar, porque de repente tú sientes que ahora no tienes el dinero, que no tienes el tiempo, que no hay algo. Siempre lo maravilloso de apoyar y aportar es que siempre hay una manera en que podemos hacerlo, hasta reposteando una publicación. Entonces muchas veces creo que nos valemos de muchas excusas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y eso nos limita mucho. Y yo tengo gente que tiene los recursos, pero no tiene tiempo, o conozco gente que tiene tiempo, pero siente que no tiene recursos. Hay habilidades que se pueden aprender. O sea, yo en esto he aprendido a hacer marketing, no sé, diseño gráfico, no sé cuánta cosa. No es que sea muy buena, pero definitivamente hay 1000 maneras en lo que somos y hacemos puede sumar de manera importante a algo más grande. Entonces, mi invitación sería eso, como que empecemos ahora a hacer el cambio que queremos tener. Bien, excelente. Ya saben, ya escucharon. Daniel, espero volver a tenerte por aquí. Que todos tus planes vayan conforme a lo que entiendes que deben ser. Y si va a cambiar, que sea para mejor o para enseñarte algo. Te había dicho, o sea, te lo comenté hace recientemente. Te dije, mira, quiero tenerte por allá porque realmente veía y entendía que esto también podía aportar su grano de arena, como tú estabas mencionando ahora mismo, al tema de cómo ver la forma, de una manera distinta, la manera de ayudar y demás, o de ser voluntario. E invitar a que puedan participar en tu fundación y en los operativos también que tú realizas, que muchas veces me mandan la información y yo la tiro para adelante y mucha gente, de alguna manera alguien ha aportado o ha participado, como en el caso de Aida. Y viceversa también, tú me has ayudado mucho. Entonces, ya saben, han aprendido mucho en este espacio, en esta oportunidad. Y esto fue Mentenautas. Bye. Gracias.